Muy buenos días. Hoy, en el día 148, leeremos los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Esther. De esta manera, daremos por terminado este libro. Así, hasta el momento, los que han estado juiciosos en este plan lector, habremos leído hasta el día de hoy 17 libros de la Biblia. Comencemos. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y se he hallado gracia delante de él, y si le parece aceptado al rey, y si soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 11, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocida por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó.
Y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Talfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parsmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que nos hiciesen día de banquete y de gozo
y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado a Pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, para que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder, de autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Ahora te invito a que reflexionemos y meditemos en estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 8 vemos que no hay nada imposible para Dios. Ningún corazón es tan duro que Dios no pueda penetrar, y ninguna voluntad es tan obstinada que Él no pueda doblegar. Quizás en tu vida estás pasando por situaciones donde hay alguien que te causa aflicción, que ha querido intimidarte y destruirte, y que su corazón es duro y difícil de vencer. Déjame decirte que no hay nada imposible para Dios. No hay nadie más fuerte que el Dios Todopoderoso. Dios puede cambiar edictos, puede cambiar decretos, puede cambiar cualquier situación. Puede cambiar edictos de lágrimas por decretos y edictos de júbilo, como lo hizo en este capítulo 8. En el capítulo 9 vemos que Dios se levanta por ellos, por su pueblo, los judíos, y como dice la palabra en el versículo 1, sucedió lo contrario, y en el versículo 22, el mes que era de tristeza lo convirtió en alegría. Es por ello que Dios nos dice que el Señor es la venganza,
Él paga a cada uno conforme a sus obras. Este capítulo nos hace recordar tres cosas. Primero, que somos llamados a ser diferentes a la corriente de este mundo y por medio de su palabra permitir que sea el Señor quien renueve nuestra mente y nuestro pensamiento para que podamos comprender cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y que no nos conformemos a este mundo, ya que este mundo busca venganza, hace las cosas de una manera diferente. Que nosotros podamos guiarnos por lo que nos dice la palabra, que sea Dios nuestro guía. En segundo lugar, necesitamos tener dominio propio. Vemos que en este capítulo nos dice que el pueblo mataron a más de 500 hombres, pero no tomaron sus bienes. Ellos pudieron haberlo hecho, sin embargo, tuvieron dominio propio porque siempre confiaban en el Señor. En tercer lugar, nosotros necesitamos confiar en que Dios es nuestra bandera. Él es quien nos defiende y es por eso que nosotros debemos aprender a esperar en el Señor. Tenemos que renunciar a todo resentimiento, a todo rencor, a toda amargura y saber que es el Señor quien es el que venga a nuestra causa. Y por Él es que nosotros podemos estar seguros y confiados. Y en el capítulo 10 vemos que Mardoqueo no buscaba su propio bienestar, tampoco buscaba el bienestar de su familia, ni el bienestar de sus vecinos, ni siquiera el de Susa, que era la capital del reino donde él vivía, sino que él buscó el bienestar de todas las 127 provincias donde estaban los judíos, las provincias que pertenecían al rey Asuero. Y vemos allí cómo a través de esto la palabra nos muestra que él procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Y podemos ver que no lo logra con armas humanas ni armas carnales, sino con oración, con ruego, con sabiduría de Dios para orientar a Esther cómo habría de hablar al rey. Y eso a nosotros nos deja preguntarnos, ¿de qué manera estamos actuando para procurar el bienestar de nuestra nación? Feliz día y que Dios te bendiga.